sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy domingo, día del Señor, 13 de septiembre del 2020, continuamos con la serie Los Milagros de Jesús en tiempos de pandemia y proliferación de milagreros. Hoy nos corresponde ver el segundo milagro. Jesús transforma el agua en vino. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, donde dice la palabra de Dios, el versículo 7, el 10 y el 11, lo siguiente. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ha sido intitulado esta reflexión: llenad estas tinajas de agua. Llenad estas tinajas de agua. Oremos al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por permitirnos abrir tu palabra en este día, y estamos completamente seguros que tú tienes algo que decirnos en esta mañana.
Danos tu palabra, Señor, y que tu palabra haga su voluntad en nuestros corazones. Bendice a la familia de la iglesia en Tayacaja, la vida de cada uno de mis amados hermanos. Bendícenos nombre por nombre y déjanos vivir a la altura de los hijos del Señor. Gracias, pedimos tu bendición, la luz de tu Espíritu Santo nos alumbre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Llenad estas tinajas de agua, fue la orden de Jesucristo a los sirvientes aquella ocasión. Llenad las tinajas de agua. Eran tinajas que estaban guardadas a un costado en la fiesta de las bodas. Eran tinajas que estaban escondidas probablemente. Y sin embargo Jesús vuelve útil aquello que era inútil en ese momento. Y dice: llenad esas tinajas de agua. Y obviamente la conversión del agua en vino fue un tremendo milagro para la familia, para los que se habían casado, un tremendo milagro aún para los discípulos, porque dice el versículo 11, y los discípulos creyeron en él luego de este milagro. Amigos, hermanos, tremendo el milagro de la transformación del agua en vino. Ahora, los milagros de Jesús habla siempre de una intervención de Dios de toda la vida. Dios siempre ha intervenido en la esfera de la humanidad desde el inicio. Los cielos, la tierra y el mar son milagros de Dios, porque de la nada hizo lo que ahora vemos. Cuando vamos más adelante, encontramos que la sustentación del universo es producto del poder y la palabra de Dios. Es otro milagro de parte del Señor. El guiar los hilos de la historia de la humanidad hoy día, a pesar de que hay pandemia, a pesar que en el Perú hay un conflicto terrible en la política, a pesar de esas verdades, sin embargo Dios sigue guiando los hilos de la historia de cada ser humano y de la humanidad en general. Son milagros de Dios. Dios siempre ha obrado a favor del ser humano, no lo ha dejado solo. Dicen por ahí algunos que Dios creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Dios dejó su creación. Y nada más lejos que la verdad, apreciado amigo y hermano. Dios no solamente creó el mundo, sino Dios sustenta el mundo y Dios sabrá llevar a buen puerto este mundo. Los milagros de Dios siempre han sido para mostrarnos algo de Dios. Los milagros en sí mismos no son los fines de Dios. Dios no está haciendo milagros hoy en la familia, en las personas, en el mundo, solo por congraciarse con el ser humano. No, los milagros de Dios tienen que ver con algo más profundo de parte de Dios. Dios quiere revelarse permanentemente al ser humano por medio de estas señales. Esos milagros de Dios tienen como finalidad que el ser humano pueda creer en Él. Cuando Dios obra el milagro del pan en tu casa, cuando Dios obra la sanidad de un familiar tuyo en tiempo de pandemia, cuando Dios obra el milagro de habilitarte un trabajo ahora que muchos han perdido sus trabajos, Dios está haciendo el milagro no solo para tu alegría, ni tu contentamiento humano. Amigo, hermano, Dios está haciendo el milagro para salvar tu alma, para salvar tu vida, para darte la certeza de vida eterna. No te quedes contento con los milagros solamente. Ve y agradezcamos al Señor por sus milagros. Dios está obrando beneficios y está obrando diferentes formas para bendecir al ser humano. Por eso dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios, porque Él es quien sana tus dolencias, porque Él es quien perdona tus iniquidades, porque Él es quien sana de bien tu boca, porque Él es quien te corona de favores y de misericordias,
porque Él es quien te renueva las fuerzas como el águila. Por eso y por mucho más, bendice alma mía a Jehová. Amigo, usted bendice a Dios por cada milagro que Él hace en su vida. En esta mañana veremos el milagro de Jesucristo en una boda, la boda de Caná de Galilea. Lo dividiremos esta enseñanza en tres partes. En primer lugar, los invitados a la boda, versículo 1 y 2. En segundo lugar, la necesidad en la boda, versículo 3 al 5. Y en tercer lugar, el milagro en la boda, versículo 6 al 11. Los invitados a la boda, obviamente estaban los que se casaban, la familia de ellos, los amigos de ellos, pero lo más importante de invitados en esa boda se resume en el versículo 1 y 2 cuando dice: estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y dentro de esa trilogía, la madre de Jesús, Jesús y los discípulos, obviamente el importante en la celebración de la boda era la presencia de Jesucristo. Su presencia que bendice no solo la boda, su presencia que bendice la vida de los que estaban allí, como bendicen también el día de hoy nuestras propias vidas. Dice Juan, la madre de Jesús. Podría haber dicho María, pero dice la madre de Jesús porque María, aunque era la madre de Jesús, no era la persona importante o más importante en la celebración. Jesús dice también ahí Juan dice ahí que estaban los discípulos, pero ninguno de ellos se menciona sus nombres. Por ejemplo, Mateo, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Juan, Jacobo, no se menciona ningún nombre, porque tampoco eran los más importantes. Se podría haber dicho, estaba ahí el Hijo de Dios, estaba allí el Hijo de los hombres. Se podría haber dicho cualquier otro nombre o cualquier otro título, pero se dijo allí, estaba Jesús, queriendo ensalzar, queriendo concentrar la atención en Jesucristo y en su obrar. Amigos, cuando Jesucristo está invitado a una boda o a una familia o a un matrimonio o a una vida, eso es lo importante para el ser humano. Tener a Jesucristo como Señor, como centro, como epicentro de la vida del ser humano. Amigo y hermano, ¿tienes a Jesucristo en tu corazón? ¿O solamente usted se alegra por conocer algo de Jesús, saber algo de Jesús, o solo por tener su familia cristiana, o por tal vez cuando se podía iba a la congregación evangélica, cualquiera que sea? Amigo, hermano, no es suficiente, no alcanza. Así como esta pareja invitó a Jesús a sus bodas, así es necesario que usted invite a Jesucristo a su vida. Y para que usted invite a Jesucristo a su vida, usted tiene que arrepentirse necesariamente de sus pecados. Este mensaje del arrepentimiento de los pecados es impopular como lo fue el día de ayer. Hoy también lo es. Se cataloga como un religioso, se cataloga como un orate, como un fanático, aquellos que prediquen el Evangelio de Dios comenzando con el arrepentimiento de los pecados. Amigos y hermanos, es necesario, dijo Jesús, que se arrepientan, porque de lo contrario van a perecer. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo nos permiten pedir, nos permiten tener la experiencia de nacer de nuevo, nos permite tener la experiencia de ser hijos o hijas de Dios. Pero por favor, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, no vivir en pecado, sino vivir en justicia, en rectitud, en santidad, por la fuerza que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es necesario invitar a Jesucristo a nuestras vidas, amigos y hermanos. En segundo lugar, la necesidad en la boda. Dice el texto número 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Amigos y hermanos, en las bodas de Caná y Galilea faltó el vino. En la familia de hoy hay tremendas necesidades. El día de hoy nos falta el trabajo. El día de hoy escasean los recursos. El día de hoy puede faltarnos la salud. El día de hoy puede faltarnos la paz en la vida familiar. Todas esas necesidades humanas, en todas las necesidades humanas, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es lograr que usted sepa que sin Dios en su vida, usted no tiene nada. Con Jesucristo en su vida y en su familia, usted lo tiene todo, aunque tenga alguna escasez. Jesucristo en la vida suya y en la vida de la familia, Él revela la necesidad que tenemos a veces y Él revela la suficiencia que tiene Él, que hay en su persona, para poder darnos las cosas que son de alta necesidad para nosotros el día de hoy. Él sabe la necesidad que hay en su boda, Él sabe la necesidad que hay en su vida, Él conoce la necesidad suya. Jesucristo dijo: mirad las aves del cielo, miren los lirios del campo, miren cómo Dios los alimenta y las viste. Alimenta a las aves de los cielos y viste a los lirios del campo. Y dijo Jesucristo: no hará Dios así como a ellos con ustedes, hombres de poca fe. Dios conoce la necesidad de cada ser humano el día de hoy. Y amigos y hermanos, es verdad que hay necesidades terribles, necesidades escalofriantes en mucha gente el día de hoy, por la condición en la que viven. Hay gente que vive solamente pensando en pecar, hacer daño, y es gente que se va corrompiendo cada vez más en el mal. Amigo, hermano, frente a esa necesidad espiritual, Jesucristo es la solución para el ser humano. Jesucristo en su vida murió llevando el pecado de la humanidad para darnos su perdón, para que al confesar con nuestros labios a Él tengamos una nueva vida. Amigo, hermano, Jesucristo puede suplir cualquier necesidad que usted tenga. Hay hombres que dicen: ya no puedo vivir así. Hay hombres que dicen: estoy mal, porque reconoce en el fondo su necesidad. Amigo, si usted reconoce su necesidad, Jesucristo ha venido para suplir esa necesidad, cualquiera que sea del cuerpo, sea del alma, sea del espíritu. Jesús es el que nos provee nuestra necesidad. Y la necesidad crucial que tiene el ser humano el día de hoy es la necesidad de la salvación de su alma. La salvación solamente Jesucristo nos da cuando ponemos nuestra fe en Él. Dios por su gracia nos puede salvar. Y en tercer lugar, el milagro de la boda. Versículos 6 al 12, dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en Él. Amigo y hermano, el milagro en la boda, mucho más grande que transformar el agua en vino, fue lograr que los discípulos crean en Jesucristo. Cuando Jesús hizo su milagro, dijo a los sirvientes en la boda: llenad estas tinajas y sacad ahora y llevarlo al maestrazala. Llenad estas tinajas de agua. Amigo, qué tremendo milagro el de Jesús, el de utilizar esas tinajas inservibles, esas tinajas que estaban rezagadas a un costado, esas tinajas que en el momento no tenían utilidad. Y viene Jesús, mira esas tinajas y dice: sacan esas tinajas de ahí, llenen esas tinajas de agua, porque yo le voy a dar utilidad. Amigo, tremendo el milagro que nos enseña aquí, donde Jesús puede dar utilidad a aquellas cosas que no son útiles. Cuando se aplica esto a nosotros, Dios nos da utilidad. Cuando tal vez
estábamos totalmente inútiles en la vida, Jesús viene para darnos utilidad, para darnos la bendición de un servicio, para llamarnos a servirle a Él. Jesucristo nos ordena y dice: tu vida inútil la puedo convertir en una vida útil ahora. Son como las tinajas, donde Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Amigo hermano, Jesús puede hacer el tremendo milagro, no solo de transformar el agua en vino tal como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea, sino el tremendo milagro de producir en tu corazón la fe que necesitas para venir a Dios. Dice: los discípulos creyeron en Él. Nosotros de forma personal y la familia es responsable por invitar a Jesucristo a la vida nuestra o a la vida familiar. Dios obra milagros cuando encuentra fe, y cuando hay profunda necesidad, Dios va a obrar allí. Amigo, es predecible el amor de Dios para la gente, pero es impredecible su forma de obrar. Los milagros tienen que ver con esa forma de obrar de Dios de forma impredecible para tu bien, amigo. Lo más grande necesidad que los matrimonios, que las familias, que el ser humano tiene el día de hoy es invitar a Jesucristo a su vida, a su familia, a su matrimonio, así como estos invitaron a Él a las bodas de Caná de Galilea. Amigo, usted ya tiene a Jesucristo en su corazón como el invitado especial. Familia cristiana, ustedes tienen a Jesucristo como el centro, el epicentro de la vida familiar. Familia en general, ustedes ya recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Quiera Dios que sí. Dios ha venido para darnos vida eterna en Jesucristo su Hijo. Si en esta hora usted se da cuenta que le escasea, que tiene la necesidad, así como del vino en la fiesta de Caná de Galilea, también en su vida usted se da cuenta que tiene necesidad de la paz de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. En esta mañana le rogamos, como si Dios rogase por medio de nuestros labios: venga y esté a cuenta con Dios. Si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Amigo y hermano, que Dios satisfaga lo más hondo de tu corazón y las necesidades que tú sabes que hoy necesitas de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.